Está. Bien, pero hoy tenemos aquí la presentación, buenos días, de la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia en nuestro país. Desde la Secretaría de Gobernación nos hemos fijado entre los objetivos prioritarios no solamente el objetivo del grupo interinstitucional de acceso para que las mujeres tengan un acceso a una vida libre de violencia, sino también otro de los grandes temas para mí, pues por supuesto, son la protección de niñas, niños y adolescentes y el tema en el que yo he estado prácticamente 25 años, que es el sistema de justicia, pues también para mí era importante el fortalecimiento tanto de la procuración como de la impartición de justicia. Yo creo que el camino hacia el Estado de Derecho pasa necesariamente por este fortalecimiento de las instancias que procuran y que imparten justicia. El presidente de la República me ha instruido precisamente para que este fortalecimiento del sistema pueda llegar a avanzar, para que todos tengamos el acceso a la justicia, y trabaja en la unidad todos los días, de manera diaria, para este fortalecimiento y que el sistema de justicia sea eficiente, sea asequible, sea confiable para todas y todos los mexicanos, y que tengamos un sistema de justicia que contribuya en la disminución de los niveles de impunidad y, por supuesto, de reincidencia delictiva a través de la reinserción social. En este sentido, una de las acciones más destacables para el apuntalamiento del sistema de justicia fue también la creación de la Comisión de Amnistía, que les dará alguna información la titular de la unidad, y la revisión de las solicitudes en la materia. La labor de la unidad tiene como eje central la coordinación entre los niveles de gobierno y entre todas las entidades federativas. En esta unidad, desde luego, se fomenta el diálogo, la transparencia, la reconciliación y la cercanía con la sociedad, pero en esta tarea solamente se da un acompañamiento, se establecen mesas de discusión y diálogo, se realiza, y esto es una de las cuestiones más importantes, una articulación de esfuerzos. Y tenemos relación con varias instituciones de todo el sistema de impartición de justicia. Tenemos una extraordinaria relación con CONATRIP, que preside el presidente Guerra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y con todos los presidentes de todos los tribunales. Tenemos también una relación muy importante con todas las fiscalías de las diversas entidades federativas, con quienes dialogamos permanentemente y en algunos de los casos más relevantes, pero también, y esto es importante decirlo, tenemos una relación muy importante con las defensorías públicas de todas las entidades federativas y con la Defensoría Pública Federal, que está en el Instituto de Defensoría Pública como órgano desconcentrado del Poder Judicial de la Federación. Con todas estas unidades y con los responsables de la consolidación del sistema penal acusatorio en el país, tenemos una vinculación permanente y constante. La unidad busca crear programas, crear estrategias que permitan obtener indicadores del estado del sistema de justicia, pues no podemos actuar sin primero saber en qué estamos fallando en nuestro país, y nuestras acciones pueden ser más contundentes e integrales. Dentro de estos objetivos, por supuesto, les decía yo, es consolidar el sistema de justicia penal
apoyándonos en el establecimiento de criterios técnicos, de criterios jurídicos, de formación y de difusión de este sistema y obviamente de capacitación a todos los actores políticos que intervienen en el sistema de justicia penal acusatorio. Si logramos dar no solamente un reflejo, sino una imagen fiel de la realidad, podemos apoyar a que se transforme el sistema de justicia en nuestro país. Lo que se busca en esta unidad es apoyar a las fiscalías, a tribunales, en los esfuerzos de transformación que muchos de ellos ya han emprendido. No vamos a suplir la labor de ninguna de estas instituciones, sino estamos formando un equipo que articule todos los esfuerzos de todos para el bien del sistema de justicia en nuestro país. Yo le cedo la palabra a Paulina para que les dé una pincelada sobre todas estas acciones que en la unidad y en la Secretaría de Gobernación estamos realizando para fortalecer. He presentado, cuando fui senadora de la República, una reforma constitucional al 116 para que los tribunales tengan una autonomía presupuestal, se consolide la carrera judicial y se establezcan parámetros muy estrictos sobre la designación de jueces y magistrados, pero también la inamovilidad de jueces y magistrados y avanzar en la carrera judicial. Todo esto fue planteado en una iniciativa de reforma al artículo 116 constitucional. Sin más, me gustaría, Paulina, que dieras algunas explicaciones sobre lo que hemos estado haciendo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, señora secretaria. Y precisamente atendiendo las instrucciones de la señora secretaria, vengo a exponer lo que la Unidad de Justicia de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación realiza en lo general y exponer los temas solicitados en lo específico. Y quisiera empezar, con su permiso, citando a la señora secretaria que por primera vez en la historia de México, la Secretaría de Gobernación, como encargada de formular y conducir la política interior, institucionalizó el fortalecimiento del sistema de justicia de nuestro país a través de esta unidad. Y pues bueno, la primera lámina, por favor. Un poquito de contexto, que es que la unidad se creó el 31 de mayo con el objetivo, como bien la secretaria lo ha planteado, de contribuir con el fortalecimiento del sistema de justicia, haciéndolo eficiente, accesible, confiable y que ayude a disminuir precisamente los niveles de impunidad, incidencia y residencia delictiva. Las principales funciones son el fortalecer el sistema de justicia, consolidar el sistema penal, impulsar la reinserción social y evaluar el sistema de justicia. Apenas con 1 año y medio de existencia, vamos por 2. Tenemos 32 proyectos, no nos dedicamos a hacer conferencias, son proyectos que inciden directamente en la población. 32 proyectos ya activos. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente a través de implementando estos proyectos y acciones coordinados con todas las autoridades del sistema de justicia en los 3 niveles y respetando las autonomías de todas las instituciones. La siguiente, por favor. Estos son los actores del sistema de justicia con los que tenemos un intercambio y con el cual, de igual manera, quiero agradecer al presidente Guerra, a todos los presidentes de tribunales, también a los titulares de los sistemas penitenciarios, a los órganos de consolidación del sistema penal, que son nuestros grandes aliados para implementar acciones en cada uno de los estados, a los fiscales de cada uno de los estados, procuradores en algunos, colegios de abogados, porque también creemos que son parte de este sistema de justicia, con quienes también tengo que decir que el 25 de febrero se hace historia con la toma de protesta de la primera mujer presidenta de la Barra Mexicana, Claudia de Buen. También agradecer precisamente a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial,
a todos estos actores que nos ayudan y precisamente señalar a los que consideramos héroes también en esta pandemia, porque así se consideró que la procuración y la impartición de justicia fuera una actividad esencial a las defensorías estatales. Muchísimas gracias porque han sido parte muy importante que hablaré más adelante de las misiones de la unidad. También agradecer a las embajadas, delegaciones y organismos internacionales y también a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con nosotros como RENACE. Hoy reconozco y agradezco todo su apoyo porque precisamente no existirían tantos proyectos de incidencia si no fuera por la colaboración de todos ustedes. Muchas gracias. La siguiente. No, la siguiente, le fueron para atrás. Gracias. Como bien ha señalado, fue necesario que a la unidad se le dotara de la atribución de la consolidación del sistema penal para continuar estos trabajos, para continuar y actualizar estos trabajos. Agradecer de nuevo a nuestros grandes aliados, los órganos de consolidación del sistema penal de cada uno de los estados. Nada más ahí referirnos que en el acuerdo de diciembre de 2019 fue conferida esta representación y esta atribución de seguir consolidando el sistema penal en nuestro país y así lo haremos. La siguiente. ¿Cómo lo hemos visto? A través precisamente de una cooperación interinstitucional y sobre todo en los estados. ¿Cuál ha sido la misión? Establecer unas mesas de coordinación en cada uno de los estados donde se siente precisamente los titulares responsables y vean a través de solución, análisis de casos, cómo pueden homologar criterios de actuación entre las autoridades de procuración y administración de justicia, propiciar un diálogo de mucho respeto, pero también un diálogo abierto para fortalecer y consolidar el sistema de justicia, donde el secretario de Seguridad, con casos concretos, ven cómo sus policías llenaron el IPH, la Fiscalía ve su actuación, donde el presidente del tribunal tiene una retroalimentación sobre la resolución de sus jueces sobre casos concretos. Es así como uno puede mejorar sobre la práctica la consolidación del sistema penal, a partir de un diálogo abierto entre sus propios actores. La siguiente. Y, pues bueno, como bien ha dicho la secretaria, se tiene que evaluar y una atribución que precisamente el Consejo Nacional de Seguridad da a la unidad es recibir este modelo de evaluación del sistema penal. Esto es muy importante, esta información es pública. En justicia.sego.gov recibimos de manera orgánica de las fiscalías la actividad sobre sus carpetas. Aquí un ejemplo, Guanajuato. Guanajuato en 2020… En Guanajuato se iniciaron 89,000 carpetas. De esas, 10,848 hubo una resolución a través de acuerdos reparatorios. De esas 89,000, 2,130 fueron vinculadas a proceso y de esas 176 tuvieron sentencias condenatorias. Y bueno, otra cifra es que 2,200 tuvieron prisión preventiva. ¿Por qué Guanajuato? Mi familia es de ahí. Tengo zapatos hechos en Guanajuato. Pero bueno, esta información es pública, esta información es orgánica, esta información nos las mandan las fiscalías de todo el país. Y solo a través de estas cifras es como podemos saber de no criminalizar a las fiscalías, sino saber cómo podemos ayudarles. Este es un ejemplo. La siguiente, este es otro ejemplo donde podrán encontrar información en nuestro micrositio de las capacidades institucionales de cada una de las autoridades del sistema de justicia, precisamente las defensorías públicas y su capacidad. Como en la semana pasada tuve el gran gusto de acompañar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, y precisamente el 80% de los casos penales los resuelve la Defensoría Pública del Estado. Y luego aquí podemos ver las cargas de trabajo y cuántos defensores públicos hay por cada uno de los casos en cada uno de los estados. Siguiente. El micrositio, si ustedes ven, está cada uno de los actores del sistema de justicia y podrán ver en la Fiscalía, en los tribunales, qué capacitación tienen,
¿Cuántas policías tienen capacitación? ¿Cuántas en género? ¿Cuántos con lenguas indígenas en fiscalías? ¿Qué peritos existen? En fin, eso sobre Secretaría de Seguridad, sobre cada uno de los actores de justicia, y es información pública, y es a través de la cual generamos proyectos para ayudarlos y auxiliarlos y sobre todo fortalecerlos, como bien ha dicho la señora secretaria. La siguiente. Mesas de justicia. Este fue precisamente uno de los temas que en específico pidieron que explicáramos. Mesas de justicia, así le nombró el señor presidente, a quien le mandamos un caluroso abrazo. Mesas de justicia. Es una atribución muy particular y que por primera vez existe en la Secretaría de Gobernación. En mesas de justicia recibimos casos donde estudiamos las irregularidades que pudieron existir o que suponen o que nos presentan dentro de los procedimientos judiciales. Nos llegan a nosotros a través de cartas, a través de las cartas que le entregan al señor presidente, de la señora secretaria, del señor subsecretario, directamente a la unidad. Tenemos muchas que se reciben a través de centros penitenciarios, donde solicitan precisamente que se reciba y se analice su caso, y a través de eso necesitamos que nos den su expediente, su carpeta de investigación, dependiendo de qué momento procesal se encuentre, y precisamente de ahí partimos y trazamos una ruta de apoyo jurídica donde vemos cómo podemos auxiliarlos y si los podemos auxiliar. Y es indispensable decirles que no importa su situación económica, nosotros recibimos su caso, no importa si tienen abogado o no, y aquí entran nuestros grandes aliados, las defensorías públicas estatales. Por eso, porque cuando no han tenido abogados estos casos, nos hemos auxiliado las defensorías públicas estatales a ayudar a estos casos. Entonces, ¿qué son las mesas de justicia? Son unas manos amigas que por primera vez existen para los casos, tanto de casos a nivel local como casos a nivel federal. ¿Dónde entregar tu caso? Al final pondré una lámina. ¿Y cómo se atienden sus casos? Ya lo comenté, se traza una ruta jurídica en cada uno. La siguiente. En cuanto a cifras, hemos recibido 2.140 solicitudes, hemos concluido 753. En cuanto a liberaciones, muchos preguntan las liberaciones de presos. Estas son las liberaciones, 96 liberaciones, y precisamente por parte de la pandemia nos han solicitado apoyar 90 atenciones médicas en centros penitenciarios. La siguiente. ¿A quiénes se han atendido? Algunas cifras precisamente de esos casos tenemos. ¿Por qué 2.198 personas atendidas? Porque la instrucción de la señora secretaria y del señor subsecretario es que ahí en la unidad tengamos un área especial con todas las medidas ahorita en caso de pandemia sanitarias para atenderlos físicamente también en la unidad. Mujeres 229, hombres 1.969. Indígenas, personas indígenas a 177, 10 han sido mujeres, 167 han sido hombres. La siguiente. También la señora secretaria la semana pasada pidió que expusiéramos esto y por instrucciones de ella tenemos precisamente a un equipo de mujeres en mesas de justicia que solo están para atender casos de mujeres víctimas de violencia, únicamente para atender casos de víctimas de mujeres. ¿Y qué es lo que hacemos? Recibimos el caso, depende de la situación de cada una de las mujeres, y ya sea que coordinemos precisamente un apoyo con una defensoría, con tribunales, con las fiscalías, alguna orden de protección. También una gran aliada para atender esto es mi compañera Fabiola Laniz a través de la CONAVIN, de la Secretaría de Seguridad y en su caso también algún refugio. Esto es, hemos atendido, pues yo creo que nos tocó hasta atender un caso el 24 de diciembre. Estamos sinceramente con las puertas abiertas para todas las mujeres. Esa ha sido la instrucción específica en mesas de justicia. Siguiente. También por instrucción de la secretaria la semana pasada fue solicitado que especificáramos con esta información que nos mandan las fiscalías
cuántas fiscalías especializadas en investigación y atención a delitos de violencia basada en género existían. Como ven, ahí está la información. La Ciudad de México tiene 8, Chihuahua 4, así para abajo hay un total de 21 en el país, y las fiscalías que no tienen per se una nombrada como fiscalía especializada, pero sí como unidades de investigaciones especializadas, ¿no? Como cita ahí. Esta información está en el micrositio, pueden acceder, es como bien lo dije, justicia.cego.gov.mx. La siguiente. Ahora entramos al caso de amnistía. En cuanto a amnistía, quiero dar cuenta que hemos recibido 1,115, su servidora ha sido nombrada secretaria técnica. Hemos recibido 1,115 solicitudes, de las cuales 942 son hombres, 173 son mujeres. De esos casos son 67 indígenas. Y de los datos relevantes que podemos compartir, porque mucha de la información es confidencial, es que de los 1,115 casos que hemos recibido, 760 son delitos contra la salud. De los 1,115 que están en dictamen, podemos comentar que 175 ya son delitos que no proceden y 769 estamos en espera de información. ¿Por qué estamos en espera de información? Y aprovecho este foro, es porque cuando nos mandan su solicitud de amnistía, a veces no nos ponen su número de expediente, solo nos ponen su nombre, quiero amnistía, pero no nos dan más información. A veces solo nos ponen estoy en este centro penitenciario. No nos ponen ni qué delito, ni bajo qué delito piden la amnistía. Entonces, se tiene que empezar un trabajo de investigación. Es muy importante que nos pongan un dato de contacto, bajo qué delito piden amnistía y el expediente. Entonces, tenemos que hacer, a la Secretaría Técnica se le dota de una atribución de pedir información tanto a autoridades judiciales como administrativas para poder auxiliar que se llegue a este dictamen. Entonces, entre más información, más podemos llegar a este dictamen más rápido. Y además, en tiempos de pandemia ha sido un poco más difícil por los cierres de los poderes judiciales y las guardias que han existido en las diferentes autoridades a las que les pedimos información. Pero bueno, la siguiente. Un mapa de qué estados nos han llegado estas solicitudes de amnistía, que son 183 de Sinaloa, 158 de Baja California, 141 de Chiapas y así de los otros estados. Esto es en su gran mayoría. Quiero poner nada más un dato importante, que sus solicitudes pueden ser enviadas al correo amnistia@cego.gov.mx. La siguiente. Quiero decir que también, al igual que otros 13 países de Iberoamérica, porque tuvimos una reunión con los ministerios de justicia, México se unió a este esfuerzo de preliberaciones en centros penitenciarios. La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia elaboró una guía precisamente de preliberaciones por COVID, que fue enviada a todos los centros penitenciarios estatales, y desde abril de 2020 a enero del 2021 se hicieron 3,322 preliberaciones en todo el país. Esto, tengo que decirlo, ha sido un esfuerzo de los gobiernos estatales, de los centros penitenciarios, de los tribunales, de las defensorías, por hacer estas preliberaciones y este gran esfuerzo. Ha sido un esfuerzo conjunto y agradezco a todos los titulares por este gran esfuerzo conjunto y su colaboración. Siguiente. También esto es un tema importante, un proyecto que estaremos trabajando este año como parte de un plan nacional. Es la justicia terapéutica, que es un programa de tratamiento para personas que han cometido un delito por el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Es una solución alterna al proceso precisamente, y estaremos comenzando
en 19 entidades federativas. Ahorita estamos ya con trabajos desde la semana pasada con Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León. Aquellos que ya habían empezado con un programa de justicia terapéutica, se les conoce en algunos otros países como cortes de drogas, y precisamente lo que se busca es que cuando una persona tiene este tipo de conflictos, no vaya a un centro penitenciario, sino vaya a un centro de adicciones, porque si no, no estamos tratando el problema. Siguiente. También solicitaron la semana pasada que expusiéramos sobre estos temas, que precisamente es una atribución que desde la Secretaría de Gobernación se tiene y se trasladó a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, que es la reinserción social postpenal. Y encontramos unos grandes aliados, que es Microsoft y Dell. Iniciamos este programa piloto en centros penitenciarios de hombres, pero también de mujeres. ¿Por qué? Y ya en 2020 fueron beneficiadas 100 personas, porque lo que vimos es que para que cuando las personas salgan de un centro penitenciario tengan habilidades básicas para cuando salgan a pedir un trabajo. Creemos que la reinserción social es importantísima, una segunda oportunidad para las personas y también un asunto de seguridad. Entonces, esto es un proyecto porque decían que en Santa Marta está precisamente este proyecto, y lo más importante, que los escritorios que ustedes ven fueron hechos por las personas privadas de la libertad precisamente. Esas aulas las hicieron ellos. La siguiente, por favor. También tenemos estos talleres de lectura que el año pasado fueron implementados en centros de internamiento para adolescentes. Con el Fondo de Cultura Económica, al cual agradezco muchísimo. Fueron beneficiados 473 jóvenes en 23 centros de internamiento, y en marzo vamos por los otros 16 estados. Esto es un ejercicio bien importante en los centros de internamiento, que los adolescentes tengan la lectura como su aliado. El siguiente. También iniciaremos otro programa piloto en Nuevo León y con Renace. Precisamente van a ser beneficiados 282 hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad y próximas a obtener precisamente su libertad, principalmente infantes en mayor situación de vulnerabilidad, y es una reconciliación social con sus madres, fortaleciendo los vínculos afectivos. ¿El siguiente? Habían hecho una pregunta que también habían comentado con el señor presidente sobre la impartición y la procuración de justicia. Los presidentes de tribunales de justicia, y eso es algo que trabajamos con ellos, también están haciendo su parte. Están iniciando procedimientos contra funcionarios, tanto en la parte administrativa como en la parte judicial. Este es un listado que tenemos de 2019 que ellos mismos nos mandaron sobre el inicio de procedimiento en el ámbito judicial y administrativo y las destituciones que hubo en cada uno de sus estados. Este es también el esfuerzo que se unen los tribunales superiores de justicia. Siguiente. Esta es la lámina a la que me refería. Precisamente, ¿cómo pueden mandar sus casos? Tanto casos de mujeres como cualquier otro caso. Envía tu caso a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia. Hay un correo muy fácil, unidaddejusticia@cegov. Estamos en los teléfonos y las extensiones que ahí se ven. Estamos además en General Prim, en unos espacios especialmente para recibirlos, General Prim 21, el piso 1. Ahí estamos junto a Bucareli. Lo que les pedimos para poder ayudarlos es que nos den su nombre, un correo electrónico, teléfono, celular y precisamente, como les decía, carpeta o expediente para empezar a poder auxiliarlos. Es muy importante esto porque luego recibimos cartas y no tenemos datos de contacto y no podemos empezar a ayudarlos. Y pues agregar simplemente para terminar que somos servidores públicos y para eso estamos, para atenderlos, escucharlos y trazar una ruta de apoyo. Cuanto sientan algún influyentismo, injusticia, somos su mano amiga. Como ha dicho la secretaria, queremos ser el puente por el que transite la justicia, porque solo haciendo sinergias entre todos y construyendo proyectos es como vamos a mejorar
a nuestro querido México. Y pues bueno, pues ya sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Fue muy importante que digamos, en esta mañanera pudiera darse cuenta de lo que hacemos en esta unidad. Surge, bueno, primero por mi compromiso con el sistema de justicia, pero también porque en las giras del señor presidente muchas de estas peticiones eran precisamente de padres, de madres que tenían hijos privados de su libertad o que se quejaban de alguna irregularidad en el proceso. Y entonces, todo esto que afortunadamente Leti Ramírez nos mandaba, pues empezamos a ver que cada día teníamos más casos para apoyar y revisar. Entonces, se creó estas mesas de justicia y esta unidad, y la verdad de las cosas es que ha sido muy exitoso, sobre todo para aquellas personas que piensan o que están convencidas de que su caso no fue realmente revisado y apropiadamente tramitado por instancias o las diversas instancias de impartición de justicia y de procuración de justicia. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas y a ver, tú por favor, y me dices. Buenos días, Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde mi portal informativo de Querétaro, es ahoraam.com. Secretaria, en este caso de la impartición de justicia, ¿también aplica en los casos de administrativos de funcionarios o exfuncionarios que hayan tenido algún injusticia, que le hayan desaparecido incluso su expediente cuando estaban a punto a lo mejor de ganarlo? ¿Les aplica a ellos también? Aplica a todos quienes se acerquen a las mesas de justicia manifestando alguna preocupación por alguna irregularidad en sus procesos o que de alguna manera no tuvieron defensor. Y quiero también decirles que tenemos un contacto muy estrecho con las defensorías, sobre todo con la Defensoría Federal, que por cierto está en contraesquina prácticamente con General Prim y con Gobernación, está a una cuadra en la Defensoría Pública Federal, y que también tenemos una permanente comunicación. Ellos tienen también asesores y estos asesores son quienes precisamente nos apoyan y nos ayudan también para llevar a cabo sus casos. Secretaria, tenemos un caso pendiente desde el mes de noviembre del año pasado, que el presidente nos ofreció el apoyo del secretario Meyer, porque en el municipio en Jalpan, Querétaro, en la Sierra Gorda, hay un problema con un mercado municipal donde están a punto de desalojar a todos los locatorios que están al interior del mercado por una cuestión administrativa del municipio de Jalpan. Entonces pedían ellos el apoyo del secretario Meyer para que los escuche y qué opciones podría haber para poder recuperar ese mercado, que ahora sí es vital y fundamental para ellos en todo ese… Entonces, es la parte centro del municipio. Hazme llegar alguna notita y con mucho gusto yo hablo con el secretario Meyer a ver en qué podríamos nosotros apoyar. ¿Sí? Muchas gracias. Al contrario, tú por favor, ¿sí? Muchas gracias. Buenos días, secretaria, buenos días, funcionaria. En este ejercicio que está haciendo el Poder Ejecutivo de tender una mano amiga de la gente que se ha sentido víctima y que ha levantado, abierto carpetas de investigación, sí, ¿han encontrado reticencia por parte de ministerios públicos, de fiscalías, en cuanto a que ellos se sientan vulnerados o violentados en su autonomía? Todo es diálogo y todo es en el respeto más irrestricto a sus competencias y a sus autonomías. De ninguna manera más que apoyando nosotros a las personas que acuden a las mesas de justicia, a la unidad, para dialogar con las autoridades
de ninguna manera y por ningún motivo nosotros presionamos a nadie, pero hemos logrado tener un diálogo constante y muy constructivo. Yo creo que a veces lo que falta es precisamente el diálogo entre las autoridades. Yo te puedo decir con toda certeza que en las mesas de justicia no se hablaban los diversos actores del proceso penal acusatorio, no se hablaba el fiscal con los jueces, no se hablaba la policía con los fiscales, con los defensores, con los abogados litigantes, en fin. Y cuando se construyeron estas mesas de justicia en toda la República, que algunas de ellas se construyeron inclusive por decreto de los gobernadores, que eso es lo más importante y fortalecido que pudiéramos haber tenido, a veces cada 15 días, a veces cada mes, se reúnen para ver los criterios de los jueces, para caminar juntos, y esta sinergia positiva, sin obviamente invadir competencias y respetando las autonomías, nos ha dado muy buenos resultados. Porque un criterio de un juez, por ejemplo, que el fiscal pues no conocía o no tenía tan claro o no sabía cómo se iba a interpretar una determinada normativa para aplicarla en un caso concreto que estaba judicializando la Fiscalía, ahora sí se tiene esta, digamos, yo lo llamaría sinergia positiva para avanzar, porque sin duda alguna, como ustedes vieron las cifras del INEGI, del 100% de los delitos que se cometen en nuestro país, 93% de los delitos no se denuncian o quedan impunes. Entonces, hay mucho tema en el sistema de justicia para avanzar. Y uno de los clamores más importantes de la población, sin duda, es un sistema de justicia fortalecido, en donde no sea la justicia una herramienta de los poderosos, sí, para tener venganzas políticas, económicas, en fin, contra algunas personas que están siendo procesadas, por ejemplo. ¿Y les está sirviendo también para inhibir actos de extorsión y de corrupción de ministerios públicos, de jueces? Acabas de ver las actuaciones de los tribunales en relación a sus mismos empleados administrativos y de sus mismas autoridades judiciales, jueces y magistrados, cómo están ya actuando proactivamente para reducir, obviamente, cualquier tema de impunidad, de corrupción y de impunidad dentro de las instancias de procuración y impartición de justicia. La respuesta es sí. Muchas gracias. Mi segunda y última pregunta, secretaria, tiene que ver con una invitación a pregunta mía que le hizo usted al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para aclarar ahí el estatus de una serie de investigaciones que se están siguiendo en una alcaldía, y también usted nos refería que estaría próxima también la presencia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, para abordar sobre todo el tema de los calcinados, pero también a mí me gustaría saber de este funcionario de esta instancia, y que sirva la mañanera precisamente para eso, para transparentar ahí una bitácora de viajes del alcalde de Cancún, que va y viene en un solo avión, en un avión privado, a Canadá, a Orlando, es una funcionaria, también debe de estar involucrada aquí alguna área, alguna dirección de la Cancillería, para que nos dé cuenta precisamente para evitar este tipo de actos irregulares que se están cometiendo en esa alcaldía, en ese ayuntamiento de Quintana Roo. Por favor, secretaria, si me puede dar razón, si estas visitas que vengan aquí a la mañanera podrían también ser consideradas una vez que el presidente de la República se reincorpore a estas. Bueno, mira, este ejercicio de información que tenemos todos los días y de transparencia y rendición de cuentas, creo que es muy importante la participación de ustedes para hacer ciertos señalamientos o incluso ciertas denuncias de las actuaciones de algunos funcionarios. Yo creo que todo funcionario público, y aquí lo acaba de decir Paulina, tenemos la obligación, primero, de ser servidores públicos, o sea, ejercer esta función del servicio público a la comunidad, y desde luego no servirnos del servicio público, sino servir a la comunidad y a la población. Entonces, el ejercicio es todo
todo el país lo esté escuchando. Entonces, ya nada más el presentar los casos es de verdad un impacto muy importante. Gracias. A ver, de este lado, por favor, a ti, a la chica, bueno, a la chica de pelo blanco. ¿Ayer te di la palabra? Sí. Bueno, pues ya nada más para continuar otra vez dándote la palabra para dársela a tu compañero que está atrás de ti. Ok, secretaria, buenos días. Daniela Pastrana, de pie de página. Le quiero preguntar sobre este tema. ¿Cómo están haciendo para acercar esta información, por ejemplo, la amnistía a la ciudadanía? Es decir, porque muy poca gente sabe las cosas que están haciendo, más allá de lo que ahorita está presentando. Bueno, no es una información que mucha gente sepa que se está haciendo. Entonces, si hay alguna cosa que estén haciendo para acercar toda esta información de estas acciones a la ciudadanía. Y luego, que decía al inicio que están presentando o que están generando indicadores para evaluar. ¿Cuáles son estos indicadores? Más o menos cuál… a ver si estoy formulando bien la pregunta, pero como para tener idea de cómo vamos avanzando en los programas y en cada una de estas secciones, qué indicadores podemos tener o medir para saber que realmente que están teniendo resultados estas acciones. Mira, respecto a si hemos publicitado la unidad, la respuesta es hemos tenido, sí, algún tipo de comunicación con la población para dar a conocer esto, pero, por ejemplo, esta mañanera que fue bien importante y que yo quería desde hace tiempo hacer la presentación de la unidad para que la población conociera lo que se está haciendo en la Secretaría de Gobernación en favor de la justicia y en favor de los justiciables. Sí, los indicadores en el micrositio son muy importantes porque, por ejemplo, todas las fiscalías nos proporcionan los datos, ellos llegan al micrositio a dar todos los datos y si tú te puedes dar cuenta, ahí en estos indicadores ves de cuántas denuncias se presentaron, cuántas de estas denuncias se investigaron y se judicializaron, ¿sí? Y cuántas de ellas obtuvieron una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, si tú te percatas, tenemos una gran cantidad de denuncias, ¿sí? ¿Cuántas llegan a tribunales y cuántas obtienen una sentencia? Y es mínimo. De ahí los números tan impresionantes del INEGI, del 90 y tantos % de los casos, de los delitos que se cometen en este país, cuántos se denuncian, cuántos se judicializan, cuántos llegan a tribunales. Y esto es un tema, y realmente para poder combatir la impunidad y reducir el índice de impunidad, tenemos que tener un sistema de justicia fortalecido. De otra suerte, no vamos a poder bajar el índice de impunidad. Y los delitos se cometen porque hay impunidad. Si hay impunidad, hay corrupción. O sea, hay corrupción porque hay impunidad. Si hay violencia contra las mujeres, hay violencia porque hay impunidad. Si hay robo de vehículos, o si hay secuestros, o si hay extorsiones, es porque hay impunidad. Y esto es lo que tenemos que hacer, combatir la impunidad. ¿Y cómo la podemos combatir? Así, fortaleciendo los sistemas de justicia en nuestro país. Esa es mi convicción personal. Y yo creo que es la línea que nos ha trazado el presidente de la República. A ver, ahora sí tú, sí, y después de acá de este lado. Solo una cosa sobre los defensores de oficio. A ver, la pregunta, porque estoy tratando de entender toda la información que nos están proporcionando. Estos defensores de oficio que tienen, ¿qué tanta? Porque vimos que tienen mucha carga de trabajo. Enorme carga, ¿no?, de ¿no?, trabajo, y son de verdad muy pocos para toda la demanda que hay. Eso es lo que le voy a preguntar. ¿Qué es lo que necesitamos para fortalecer el sistema o el trabajo de los defensores de oficio? Mira, yo creo que así como dije ayer de los doctores, de los estudiantes, de los médicos que se juegan la vida y se juegan su profesionalismo y están al pendiente de los pacientes, así también los defensores públicos.
Yo creo que no se ha valorado en su dimensión a los defensores del pueblo, así los llama el presidente, a los defensores del pueblo, porque a través de ellos la población tiene acceso a las instancias de justicia formal. A través de ellos promueven la defensa de las personas. Entonces yo creo que desde aquí también quisiera yo hacer un llamado para que todos los gobernadores, los secretarios de gobierno fortalezcan a las instituciones de defensoría pública en sus estados, ¿no? Con mejores remuneraciones, con un mayor número de defensores. Un defensor público que es muy bueno, por ejemplo, luego es cooptado por algún despacho que dice, bueno, esto es una maravilla, y le pagan 2 o 3 veces más de lo que pudiera llegar a ganar en la defensoría pública. Entonces yo creo que el fortalecimiento de esta institución, la Defensoría Pública Federal es ya muy consolidada, está muy fortalecida. Los defensores públicos federales tienen una buena remuneración, pero no pasa lo mismo con los defensores públicos de otras entidades. De hecho, a veces están adscritos a la Secretaría General de Gobierno, otras están adscritos a los tribunales, otras más están como órganos desconcentrados o descentralizados dentro de los estados. Entonces, hubo una reforma constitucional del artículo 17, precisamente en el sentido del fortalecimiento de las defensorías públicas, pero esto no se ha realmente concretado en los hechos. Gracias. A ver, el que ya le había yo dado la palabra. Buenos días. Mi nombre es Mario Alberto Segura, soy director del portal elsoldelsurtampico.com. Vengo de Tamaulipas. El tema me parece bastante importante cuando hablamos de justicia, porque pues no la conocemos, muchos no la conocemos, muchos mexicanos. La impunidad sí sabemos que existe. El pasado 18 de diciembre le dejé una carta al presidente de la República y se la llevé también a su oficina. No me han contestado. Estoy buscando la justicia porque soy el primer periodista dentro del mecanismo de protección. Cuando nace el mecanismo, ahí me incluyo, soy el primer periodista. Pero mi problema está en la representación de la Fiscalía, de la FEADLE, con el licenciado Ricardo Sánchez del Pozo. Esa es la peor pesadilla para los periodistas que entramos al mecanismo, que llevamos un caso en las fiscalías con él a la cabeza, porque no sabemos dónde están nuestros expedientes, no sabemos quiénes son los ministerios públicos. Mi caso se dio un secuestro en el 2012, a 8 años de que la FEADLE tiene mi caso. El señor Sánchez del Pozo lo declina en el 2019 y en el 2020, 14 meses después de que declinó el caso, me informa, o sea, me deja en total indefensión. Yo lo que estoy pidiendo ante tanta victimización de parte de autoridades como la CEAP también, que me tenía trabajando con un defensor de la CEAP, que no me defendía, o sea, que no hacía nada, y era el mismo que teníamos todos los periodistas. Entonces lo único que pido es que ya sea de lo que me corresponde, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, ¿verdad?, la reparación del daño. Yo le envié una carta a usted, esperaría que ya la tuviera ya en lo que nos están informando ahora. Pero esto de las injusticias también se da porque los periodistas no tenemos apoyo, entonces da más miedo poder denunciar sin que tengamos ese respaldo. Sí nos lo ha dicho el presidente, pero yo les traje el caso hace casi 2 años de Ejido Buenavista, en Tamaulipas, en el municipio de Hidalgo, en donde un grupo criminal, que yo no lo digo que sea un grupo criminal, un grupo que lucha también, ellos así nacieron como un grupo armado, pero que lo representa una diputada, Noemí Estrella Leal, en el Congreso de Tamaulipas, y que ella ha sido quien ha usado a ese grupo para atacar a un periodista, a un defensor de derechos humanos, que su único error fue entrar a ese municipio
para llevar ayuda alimentaria y medicamentos a un grupo que está, ellos dicen, lo tienen encapsulado, pero que todos los días los balacean. Si yo les enseñara a usted, me escuchara una de las grabaciones de todos los días, en el momento en que balacean, la gente cómo está esperando la actuación del gobierno para que encontrar esa paz, para encontrar justicia, para acabar con esa impunidad que se da en complicidad con el gobierno del Estado, con la Fiscalía General del Estado, con el secretario general del gobierno, César Augusto Verástegui, al que ustedes le preguntan y ellos le dan mala información, viene de Tamaulipas mala información, no están colaborando con ustedes, de tal manera que el gobernador no quiere al presidente de México, está en contra de él, se gasta mucho dinero en esta disputa y lo único que hace es perjudicarnos a los tamaulipecos. Nosotros venimos y denunciamos, nos ponemos en peligro. ¿Y qué pasa? No solamente es mi caso, una diputada acaba de atacar a un compañero periodista, ¿verdad?, que también lo está denunciando. Tenemos el caso del masacre. ¿Qué periodistas de Tamaulipas hablan del tema? No se habla ya, sale a nivel internacional, nacional, pero en Tamaulipas no tenemos esa confianza, porque yo vengo aquí y ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros a que se dé la justicia, a que se nos escuche, pero que se haga justicia? Esa sería mi pregunta. Tengo otra más. Bueno, la primera pregunta que tienes, yo le pediría a Paulina que vieras toda la información que nos puede aportar respecto de su caso y de… también hay un tema ahí de CA, hasta donde yo tengo entendido, entonces de las fiscalías y de CA, entonces para que podamos darle alguna respuesta lo antes posible. Ahora de este lado… Mi otra pregunta. Otra pregunta. Pues más que nada es un recordatorio, porque también se trata de injusticia. Hace 32 años, un grupo de extrabajadores de la empresa paraestatal, permítame, me puse un poco nervioso. Es una empresa paraestatal que ya desapareció, ¿sí? Hules Mexicanos. Y en aquel tiempo que desaparece y la reincorporan al sector privado, el presidente en ese momento, Miguel de la Madrid, les otorga a los trabajadores, alrededor de 500 trabajadores, el 4% de porcentaje de lo que vale la empresa, ¿sí? Estas personas tienen 32 años luchando y no se les ha hecho justicia, nunca han recibido un solo peso de ese dinero, siguen confiando. El año pasado presentaron un escrito al señor presidente, lo han estado, pero no les han dado respuesta y están esperando, ¿verdad?, porque han muerto muchos de los trabajadores, las esposas han perdido sus casas, hay mucha situación, la que ellos han puesto en manos del presidente, o sea, confían en tener una respuesta, a ver si se le da seguimiento, ¿sí? ¿Hace cuánto que sucedió este hecho? Hace 32 años, pero no han dejado de pelear. ¿Cuántos? ¿No? 32. Ajá. 32 años. La empresa Hules Mexicanos ha cambiado de nombres, pero ninguno les ha apoyado con hacer validez a ese decreto en donde se les otorgaba el 4%, ¿verdad?, del valor de la empresa. Bueno, entonces también, por favor, lo ves. De este lado, el de camisa cuadrada, por favor, de cuadros. Hola, ¿qué tal? Buen día, ministra. Temas electorales. El día de ayer, 3 de febrero, el Consejo General del INE sesionó de manera remota. En esta junta de trabajo se aprobó la aplicación de la prueba piloto del voto electrónico para el próximo 6 de junio. Este constará de la aplicación de 100 casillas electrónicas, 50 en Coahuila y 50 en el estado de Jalisco. El consejero general del INE, Ciro Murayama Rendón, dijo, y cito: no se alteran lo más mínimo los principios constitucionales y legales para la emisión del voto, es decir, se trata de un voto presencial. Ayer también por la noche, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna expresó que no se puede alterar la forma en que hemos venido votando por décadas de la noche a la mañana y que en todo caso tendría que ser a través de una reforma legal.
Entiendo que desde el año pasado hubo instalación de estos dispositivos en Coahuila y en Hidalgo. Sin embargo, ¿qué posibilidad existe de hacer electrónicas las elecciones a futuro? ¿Cuál es el posicionamiento de la Secretaría de Gobernación, sobre todo también del Gobierno federal respecto al tema? Al cambio, claro, que estamos viendo en la forma de votar, en la forma de expresarse en estos comicios. ¿Y cuáles han sido los beneficios en la praxis a la hora de votar al momento del conteo de votos usando esta nueva metodología? Por último, entiendo que, pues bueno, esto es del otro carácter. Bueno, si quiere, primero esa pregunta y después la otra. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es que la competencia constitucional y legal para la organización de las elecciones, la manera como se vota y cómo se va conformando todo el proceso electoral es del INE, es del Instituto Nacional Electoral. El instituto determinará, en su caso, si vamos hacia el voto electrónico. Por supuesto que yo te puedo decir que hoy en día, pues en estos dispositivos, básicamente podemos hacer muchísimas cosas a distancia de lo que hubiéramos siquiera pensado hace muy poquititos años. Entonces, ellos tienen obviamente la atribución de organizar las elecciones, son los competentes para todo lo que es el proceso electoral y obviamente todos los lineamientos del proceso electoral son su competencia. Ahora bien, si requiere o no alguna reforma a la ley, bueno, en su caso, los que están incluso inconformes con los lineamientos o estas disposiciones del INE, pues pueden acudir desde luego a la instancia que es el Tribunal Electoral para que en su momento defina y si no tienen la competencia para avanzar en el voto electrónico o si tiene que haber alguna reforma legal, pues todo esto ya se definirá en la instancia correspondiente. Ahora, si me preguntas, no como funcionaria, yo creo que si me preguntas como ciudadana, pues yo creo que tenemos que ir avanzando también en las nuevas tecnologías. Pero bueno, ¿qué seguridad tenemos de que estas nuevas tecnologías respondan efectivamente, por ejemplo, al voto? Pues eso es lo que realmente hay que ir cuidando y que blindar, sobre todo, digamos, que no tenga… Ya ves que los fakes y los hackers y una cantidad de situaciones que son también muy graves que pudieran pasar en los dispositivos electrónicos y que pudiéramos tener en el voto electrónico al cual pues en algún momento podríamos llegar. Pero sí es muy importante que te diga yo categóricamente que el INE es el responsable de cómo, cuándo y de qué manera se van a llevar a cabo las elecciones. Perfecto, muchas gracias, ministra. Y por último, entendemos que el objetivo de este sistema que acaban de presentar a largo plazo es justo o inmediato, institucionalizar el acceso a la justicia formal. Sin embargo, ¿cómo hacen para que estas buenas prácticas que se generan en este acompañamiento no beneficien solo a estos casos, sino que se institucionalicen, ¿no? Está esta apertura para mandar los expedientes, para mandar los casos, pero ¿cómo hacerlo aún más grande, digámoslo así? Mira, es importantísimo decirte que a través de estos casos se crean precedentes y se van homologando criterios y se van transparentando y eficientando las actuaciones de las autoridades de procuración de justicia, sobre todo, y de Defensoría Pública y de los encargados de consolidar el sistema penal acusatorio en los diversos estados. Creo que sí se puede avanzar mucho a través de casos, porque sin duda alguna, por ejemplo, los precedentes de los tribunales es precisamente decisiones e interpretaciones legales sobre casos concretos. Entonces, si bien estás únicamente atendiendo el caso de Juan Pérez, lo cierto es que ese caso podría tener una relevancia posterior bien interesante y bien importante en otros casos. ¿Sí? De acá, de este lado, a ver, tú que tienes el suéter rojo, que estás pensando también en…
preguntar ahorita. Gracias, secretaria. Buenos días, David Pérez de Tejada, de Informe 24. Su opinión sobre la detención del exgobernador Mario Marín, si va a haber justicia. Mucha gente pues detienen este tipo de personajes y opina que pues a final de cuentas no pasa nada. En este país, así lamentablemente otros gobiernos nos han acostumbrado y luego no pasa nada con este tipo de personajes. Preguntarle eso y después hacerle otra pregunta. A ver, volvemos al tema de justicia, ¿no? Y volvemos al tema de impunidad, y volvemos al tema de imparcialidad de los tribunales, y volvemos al tema de que las cosas tienen que hacerse bien desde las fiscalías y desde las investigaciones y desde la integración de las carpetas y desde la judicialización de los casos. Entonces, todo esto que tú me estás preguntando, inclusive el caso del exgobernador Marín, tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial, de que los tribunales realmente hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan, y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los índices de impunidad en nuestro país. Pero sí también claramente y nuevamente con todos los principios. Ayer molestó un poco lo de la presunción de inocencia, pero te voy a decir algo, si no tenemos este principio constitucional, cualquiera que esté sujeto a un proceso penal, injusta o justamente, lo menos que quiere y lo menos que la Constitución en estos principios le da son un debido proceso, una garantía de audiencia y una presunción de inocencia. Y si no, pregúntaselos a muchas personas que han estado injustamente procesadas. Y aunque moleste, y aunque digan que no, y aunque en las redes sociales digan cómo es posible, tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales y la imparcialidad de los tribunales y la objetividad de los tribunales, porque si no, no podemos avanzar en la impunidad y en la impartición de justicia en este país, que tanto se requiere. Entonces, esa sería mi respuesta, no respecto del exgobernador, respecto de cualquier persona que esté investigada y cuyo proceso tenga estas garantías. La otra pregunta, secretaria, ¿usted cree conveniente esta propuesta que está haciendo al Congreso de la Ciudad de México el PAN de hacer obligatorio el uso de cubrebocas? Hay varios congresos que están proponiendo multas en este aspecto. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Mira, yo creo que el tema este sí es un tema interesantísimo. El presidente de la República ha llamado al autoconfinamiento, al autocuidado, a la no restricción de ningún tipo de derechos, ni mucho menos toque de queda. Mira, al principio de esta pandemia yo tuve que hablar con algunos alcaldes porque literalmente, no hay fronteras obviamente, pero hay límites. Literalmente habían blindado sus límites de acceso a los municipios, habían incluso emitido el Cabildo un toque de queda, ¿no? Imagínate que no podían salir después de las 8 de la noche y, en fin, una serie de medidas. Este gobierno le ha apostado a las libertades, y le ha apostado también a la responsabilidad individual y colectiva de cuidarse. Aquí tienes. No hemos quitado de la pantalla esta frase, quédate en casa, cuídate. Y esto es lo que ha apostado el gobierno. Y yo estoy de acuerdo en que no se restrinjan libertades. Y yo estoy de acuerdo en que las personas y su responsabilidad se cuiden y cuiden a su familia, cuiden a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, a todos. Entonces, no sé si te di respuesta. Libertades, libertades, libertades y libertad también para cuidarse. A ver, de este lado, a la que hasta atrás, a la chica de pelo largo.
¿Cuál es tu nombre? Gracias, secretaria. Buenos días. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. ¿Sara? Sí, Sara. Preguntarle, insistirle un poco sobre el caso del exgobernador de Puebla, sobre todo, ya que usted, pues entiendo, tuvo conocimiento del caso cuando fue ministra. ¿Qué le dice que haya sido detenido pues tantos años después por este caso de Lidia Cacho? A ver, a Lidia Cacho ya incluso se le ofreció una disculpa pública en la Secretaría de Gobernación. Yo en ese caso voté porque sí había tenido obviamente violaciones y en lo personal incluso hablé de tortura psicológica en su traslado. El grado de, digamos, el estándar de gravedad en ese momento que establecía la Constitución, y digo que en ese momento establecía la Constitución porque hoy en día la Corte ya no tiene la atribución de investigar graves violaciones a los derechos humanos. Como tú sabes, fue modificada la Constitución. Y en ese sentido, el parámetro de gravedad lo estableció un precedente bien importante, que es el precedente del Vado de Aguas Blancas, la matanza de los campesinos del Vado de Aguas Blancas. Ese fue el parámetro de gravedad. Obviamente fueron violaciones a sus derechos, sí, yo lo dije categóricamente en las sesiones del Pleno, incluso hablé de tortura psicológica a su persona, pero pues el caso tuvo éxito en las instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente cumplimos la recomendación de la Comisión y se le brindó una disculpa pública a Lidia Cacho. Y por otra parte, yo insisto en que ya está detenido, ya fue, creo que ya incluso fue remitido, viajó a Cancún para enfrentar su proceso en Quintana Roo y lo único que te puedo decir es que todos en este país debemos tener un proceso justo, independientemente, un proceso justo. A ver, tú. Gracias. Tengo otra pregunta. A ver, la otra pregunta. Sobre el tema de la política eléctrica, que ayer hubo un revés de la Suprema Corte a la política eléctrica del presidente López Obrador, ligarla con esta iniciativa que envió el presidente al Congreso, que es una iniciativa de reforma legal. Para modificar estos parámetros, ¿no tendría que ser más bien, con este antecedente de la Corte de ayer, una iniciativa de reforma constitucional? Para que no sea declarada después. No, por una razón. Mira, se ha hablado de que del TEMEC, en fin. Yo te puedo decir que uno de los grandes temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, inclusive todavía como presidente electo, no como presidente todavía en funciones, fue el tema de la soberanía en materia energética que está consagrado en el TEMEC. Él definitivamente fueron días muy complicados, que incluso en algún momento creo que él comentó aquí en una mañanera, fueran días muy complicados de negociación en el TEMEC, precisamente para que se respetara la soberanía energética. Entonces, ahí está. Ahora bien, las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no se acatan. Sin embargo, estos eran acuerdos, este fue un acuerdo, por eso se quedó en sala, porque la competencia era básicamente de la sala, no del Pleno, porque era un acuerdo del Ejecutivo. Ahora viene la reforma legal, y en la reforma legal ya es otra situación, porque es el Congreso de la Unión quien tiene esta atribución y desde luego está en la cancha del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, la aprobación o no y el proceso legislativo de esta ley. Entonces, esperemos primero a que el Congreso haga su trabajo, decida sobre la expedición de esta norma, de esta ley, y en su caso pues también respetemos las decisiones tanto del Congreso de la Unión como también de la Suprema Corte de Justicia. Yo ahí entiendo que fue sobre la constitucionalidad o no de un acuerdo del presidente y aquí estamos hablando de una ley emitida por el Congreso Federal.
¿Quién más? Bueno, acá de este lado, tú, por favor. Gracias, muy amable. Arturo Pavón, del Chapucero Network, en las redes sociales. Pues hablando de justicia precisamente, y en el caso de Israel Vallarta, efectivamente él pues estaría esperando un indulto por parte de la presidencia. Sin embargo, él tiene 15 años sin una resolución. Él no tiene aún una condena. Entonces, pues nos hizo llegar un audio, el cual tuvimos que transcribir porque no se oye muy claramente, y nos pidió, como va dirigido a usted, se lo proporcionemos, se lo vamos a pasar, nada más mencionar esta situación y pues le voy a pasar el audio. Por otro lado, también mencionarles que en el poblado de Santa Ana Yareni, allá en Oaxaca, han estado muy desatendidos por parte del gobierno del estado porque no tienen los insumos médicos necesarios para afrontar esta pandemia. De hecho, no tienen alcohol, sanitizante, no tienen algodón, no tienen jeringas. Entonces, pues están pidiendo el apoyo del gobierno federal para que los tomen en cuenta, porque pues han aumentado ahí los casos de contagios. Esa es otra petición. Y por último, ya nada más una pregunta sobre migración. El presidente entrante, Joe Biden, hizo unas firmas de algunas órdenes ejecutivas. Decreto ejecutivo. Exactamente. Ajá. Entonces, órdenes ejecutivas, creo que las llaman allá. Órdenes ejecutivas. Él precisamente hay una donde dice que durante 100 días no va a haber deportaciones, pero se contrapone con un acuerdo que se tuvo con el presidente Trump, en donde decía que toda la gente que pidiera un asilo político estando allá tenía que esperar del lado mexicano a que se resolviera. ¿Cómo se está lidiando con esa contraposición? El tema aquí es que la política de Joe Biden, hasta donde nosotros tenemos conocimiento y hemos estado en comunicación y en contacto con las autoridades norteamericanas, sí va a cambiar. Esto de quédate en México para esperar que se te resuelva tu solicitud de asilo, ya no va a ser, ya no va a estar ahí, y que también pues nosotros tenemos conocimiento de esta orden ejecutiva que firmó de que dentro de los 100 días tampoco va a haber deportaciones. Entonces creo que, y estoy segura, que la política de Joe Biden va a cambiar sobre el tema migratorio y la relación bilateral entre Estados Unidos y México, precisamente en este tema. Entonces, yo esperaría que fuera una política en donde pudiéramos ir construyendo, tanto el gobierno norteamericano como nosotros, una atención a los migrantes y una política humanista, sobre todo, para todos aquellos migrantes. Incluso tiene toda la intención de volver a reunir a las familias que se separaron, ¿no? Y de avanzar mucho en estos temas. Entonces, pues me da mucho gusto. Y por supuesto que estaremos en México muy atentos y además teniendo un diálogo permanente con las autoridades norteamericanas, pero esto obviamente le toca también al canciller en relación a la relación bilateral. Pero creo que va a ser muy positiva. Y en relación de las otras dos cuestiones que tú dijiste, tomo nota del poblado a quien no le han llegado los insumos para hacérselo llegar al INSABI o al secretario de Salud. Y por otra parte también en relación al audio que me dices que tienes, pues también que nos lo den el audio de Israel Vallarta para que podamos nosotros aquí en la Mesa de Justicia analizarlo y ver cómo podemos apoyar. Lo que sí te puedo decir es que es inadmisible que una persona tenga 15 años o más privados de libertad sin tener una sentencia. Eso sí, digamos, porque el artículo 17 es categórico, la justicia tiene que ser expedita. Sí, ayer te la di, ¿verdad? Entonces vamos a dársela al que está atrás de ti. Aquí, gracias. Buenos días a todos. Buenos días, secretaria. Alberto Morales, del periódico El Universal. Quiero insistirle un poco sobre el tema de la Corte. Primero, me gustaría conocer su opinión sobre esta decisión de la Sala Superior sobre el acuerdo en materia energética que tiene el actual gobierno. Y si usted, como ministra en retiro, pues antes de que se diera este fallo, si usted hizo llegar sus opiniones al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sí te quiero decir algo.
resolvió sobre la constitucionalidad de un acuerdo que es muy distinto a una ley. ¿Por qué? Pues porque la ley simplemente pasa por todo un proceso legislativo y el acuerdo pues es el acuerdo del señor presidente de la República. Entonces, yo creo que tenemos los suficientes, digamos, asideros convencionales y constitucionales para avanzar, porque yo quiero insistir, no estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos, definitivamente no, y eso quiero que quede claro. En muchos temas, este gobierno ha retomado lo que yo he llamado, o lo que se ha llamado, más que yo, lo que se ha llamado la rectoría del Estado. La rectoría del Estado está en la Constitución, está en el artículo 28 constitucional, está en el artículo 26, está en el artículo 27 y en otros artículos constitucionales. Ahí está la rectoría del Estado en muchos temas. En el TEMEC se estableció con toda precisión la soberanía energética, el respeto a la soberanía energética en nuestro país. Y este es un asidero convencional muy importante. Algunos se cuestionaban sobre el TEMEC, si violentaba o no el TEMEC. Yo recuerdo, y seguramente también Jesús recuerda, esos días muy, yo diría, tensos, en donde se estaba negociando el tratado del TEMEC y finalmente se lograba esta soberanía dentro del propio TEMEC. Entonces, si hay asideros de rectoría del Estado, no por eso estamos rechazando las inversiones privadas, pero estamos, digamos, dándole la rectoría al gobierno, al Estado mexicano sobre lo que queremos del tema energético. Y en ese sentido, el fortalecimiento, como lo ha dicho el señor presidente, de la Comisión Federal de Electricidad, en este momento, sí nos garantiza, porque también ayer algunos analistas dijeron, bueno, es que ¿por qué solamente la Comisión puede garantizar la continuidad, puede garantizar la confiabilidad y del sistema? Y yo les contesto en este momento que en este momento la Comisión Federal de Electricidad sí puede garantizar esta confiabilidad, este suministro y esta continuidad en el servicio. Y desde luego no estoy, ni ayer tampoco dije que las compañías privadas no podían participar, pero que ya están reguladas, o sea, la regulación. Yo creo que algo importantísimo que tenemos que ver es la regulación en todo, para saber exactamente cuáles son las reglas del juego. En materia de cannabis, por ejemplo, la regulación, no la prohibición, la regulación en muchos aspectos que tenemos que avanzar para tener un auténtico Estado de Derecho. Doctora, déjeme preguntárselo de esta manera. ¿Usted cree que la reforma que acaba de presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá ningún problema en la Corte, sobre todo porque la iniciativa privada se ha quejado mucho de que pues no alienta la competencia, que le da muchas atribuciones a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cree que pueda pasar este tamiz? Mira, a mí no me gustaría ahorita en este momento, tú dices, ¿qué diría la Corte? Pues la Corte tiene que decidir y una vez que decida si es que la ley se impugna, una vez que se expida la ley y que ésta llegara a impugnarse, imagínate cuántos supuestos. Primero que se expida, después que llegara a impugnarse, que llegara a la Suprema Corte y que la Corte decidiera. Pues yo creo que son todavía muchos pasos, digamos, para que tengamos una opinión. Y la opinión que yo pudiera tener, y te lo adelanto de una vez, es después de que la Corte resuelva, la opinión sobre cómo resolvió. Gracias, secretaria. Muchas gracias a ti. A ver, de acá de este lado, tú que traes el celular. Sí, gracias. Gracias. Yo creo que dos más y ya nos vamos.
Gracias, secretaria. Mi nombre es José Sobrevilla y soy corresponsal de noreste.net Jalapa y del periódico Noreste de Poza Rica. El grupo periodístico Noreste realizó un estudio de cómo está impactando el programa Sembrando Vida en la zona norte de Veracruz, principalmente en los municipios de Osulama, Pueblo Viejo, Tampico Alto y Pánuco. Debido a que nunca habían tenido directamente un beneficio sin intermediarios, pues los campesinos están muy contentos trabajando con el programa Sembrando Vida. Pero surgió algo que es justo, aprovechando que estamos hablando de impunidad y de injusticia. En estos municipios se pudo constatar que los facilitadores del programa han estado condicionando la compra de implementos agrícolas para un sistema de riego a proveedores con un sobreprecio de más de 50,000 pesos, de lo cual los campesinos ya han hecho una denuncia pública e incluso los han videograbado, porque también han recibido amenazas e intimidaciones. La pregunta es, secretaria, en las reglas de operación del programa Sembrando Vida, ¿está establecido que únicamente se puedan comprar suministros a ciertos proveedores, como lo señalan estos servidores? Mira, yo creo que esta pregunta que tú haces y que es muy interesante, básicamente pues es una denuncia que tú estás haciendo respecto de que solamente se les está vendiendo estos implementos a un sobreprecio, de que los condicionan, de que inclusive los amenazan si tienen alguna denuncia. Entonces, qué bueno que tú de alguna manera eres el portavoz de todos ellos, porque aquí precisamente estas manifestaciones pues son muy importantes por parte de ustedes. En realidad, el tema de que si sean los únicos proveedores, lo que te puedo decir es que el gobierno ha procurado hacer compras consolidadas. Entonces, yo no tengo por qué cuestionar que se puedan o no tener ciertos proveedores cuando la política del gobierno ha sido precisamente consolidar las compras a través de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ahí tendríamos una primera respuesta. Y además decirte otra cosa, me da mucho gusto que a todos los que le he dado la palabra ahorita sean del, ya no voy a decir interior de la República, de las diversas entidades federativas. Es que algún día que dije el interior de la República, alguien me contestó con toda razón y con toda precisión, si el interior de la República es la Ciudad de México, entonces de las diversas entidades federativas. Así que bueno que lo planteas aquí en esta conferencia de prensa. Ok, gracias, secretaria. Y finalmente, preguntarle también si está enterada de que el Grupo Liconza ha retenido hasta por 5 meses los pagos a los ganaderos también del norte de Veracruz, pero ya nos han llegado avisos que de otros puntos de la República. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cambiaron las políticas? ¿Por qué se retrasan esos pagos cuando son etiquetados? Si me permites, como responsable de la relación con todas las instancias del gobierno y con todos los órganos del gobierno y los poderes y las secretarias de Estado, con muchísimo gusto yo puedo llevar esta pregunta al responsable del Liconza a ver qué está aconteciendo para poder resolver el tema de los pagos a los ganaderos del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ya por último, bueno, a ver tú, que ayer te di la palabra y tú también de la… Sí, muchas gracias. Buenos gabardina. días. Es gabardina, ¿verdad? Bueno, del saco tipo gabardina.
Muchas gracias. Buenos días, señora secretaria. Un gusto en saludarla de nueva cuenta. Demián Duarte, del canal de YouTube Sonora Power, de Lobos FM de Sonora, de Hermosillo, Sonora. Precisamente sobre Sonora, yo le quería plantear este asunto que tiene que ver con los derrames en el río Sonora. Desde hace ya algunos meses que se dio el cambio en la titularidad de la Semarnat, el presidente emplazó a la nueva secretaria, María Luisa Albores, a presentarnos aquí un informe sobre la situación que se encontró precisamente relacionada con esta situación de los 40,000 metros cúbicos que se derramaron sobre el lecho de nuestro río Sonora, afectando a 7 municipios del estado, de la sierra, pero también a la capital, que es Hermosillo. Muy en particular, bueno, la pregunta es si ya tienen previsto el momento en el que la secretaria de Medio Ambiente pueda venir a presentarnos esta situación y, bueno, pedirle a ustedes su punto de vista a este respecto muy en específico, ya que es un tema muy sensible. Estamos por cumplir 7 años en agosto próximo de que se dio esta situación y no hay una remediación. Todavía está en el aire el tema de la información, por ejemplo, del fideicomiso por 2,000 millones de pesos que se integraron. Hay por ahí pues yo diría un irresponsable, porque bueno, era el responsable pero nunca rindió cuentas, que era Rodolfo Lazi Tamayo, el anterior secretario o titular de la Profepa en particular, quien fue presidente del fideicomiso y nunca rindió las cuentas del caso. Entonces, evidentemente en Sonora esta situación pues nos ha traído pues muchos dolores de cabeza, además del tema de la contaminación. Qué bueno que haces esta manifestación. Yo hablaría con María Luisa Albores. Perdónenme. Ya está listo el informe, pero entonces que lo venga a presentar. Bueno, podemos decirle que lo presente ya. También hablaré yo con Blanca Mendoza, que es la titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, y que vengan a presentar el informe. Y me dice Jesús que ya está listo y que ojalá en los próximos días lo vengan a presentar. Perfectamente, sí, sobre el particular hay incluso una petición muy específica de los pobladores de un municipio de ahí de la región, que es Ures. Es el municipio central de la región del río Sonora, a quienes incluso pues durante la campaña del 2018, pues cierto personaje al que no voy a nombrar otra vez, les prometió que les iba a dotar de una ambulancia. Ures queda a 115 kilómetros de Hermosillo, sin embargo es paradójico que siendo una comunidad grande, un pueblo que es el centro precisamente de la zona del río Sonora, no disponga de los implementos. Yo recuerdo, bueno, que en particular en este tema de salud, de la rifa del avión presidencial se comprometió que se iba a dotar de ambulancias, de implementos médicos. Entonces hay una petición muy sentida de la población de ahí al respecto, porque bueno, la persona a la que me refiero en campaña pues prometió esto, pero jamás ha regresado, ¿no? A Sonora, mucho menos a su tierra, ¿no? Y tengo otra pregunta en particular, secretaria. Bueno, pues también se toma nota de esta ambulancia, que es una petición sentida de esta población, y yo creo que sí podría ser atendida en el sector salud, por supuesto. Sí, y la otra, ya para terminar. Por último, mire, me contactaron los maestros del subsistema de bachillerato. Ellos estuvieron protagonizando una serie de manifestaciones aquí en la Ciudad de México durante los meses de agosto y diciembre pasado. Incluso aquí hicieron algún bloqueo y no podíamos entrar en alguna ocasión aquí a la rueda de prensa mañanera. Entonces, ellos son 9,700 docentes que dan servicio en 3,200 planteles, dan servicio a 140,000 personas, en particular sobre el sistema de bachillerato en condiciones remotas. El asunto es que ellos pues tuvieron una mesa con usted, tengo entendido, con el secretario Esteban Moctezuma también en lo particular. Sin embargo, bueno, están preocupados porque no se ha dado esta instancia, por eso le estoy leyendo, porque es un poco técnico. Se trata de lo que es precisamente la creación del órgano normativo y regulador, que es un tema que está pendiente en lo que es el tema de sus demandas, y me están pidiendo que de alguna manera pueda ser puente para solicitar una reunión con el secretario que ya se va, pues ya tiene el beneplácito como embajador en Washington, y con la nueva secretaria Delfina Gómez para poder tener, bueno, pues una respuesta y seguimiento a esta situación. Seguramente ya te está escuchando la titular, te está escuchando Delfina de este planteamiento, y desde luego también seguramente también Esteban, que ya prácticamente está por irse también a la embajada de Washington, pero seguramente Delfina va a tomar en cuenta y a registrar esta petición de la creación de este órgano. Gracias. Y ya por último, tú y
y la chica que está atrás. Buenos días, licenciada, buenos días. A ver. El día de ayer se dio a conocer una investigación relacionada con la utilización del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado de Nuevo León por varias personas que buscaban allegarse, o sea, llegaron de dinero indebidamente para los destinado para los jóvenes. Me gustaría conocer su opinión sobre estos casos en particular de Nuevo León y si hay posibilidad de hacer ajustes a las reglas de operación para tratar de poner candados quizá más importantes para evitar este tipo de casos. Hasta donde tengo conocimiento ya bajó la secretaria Luisa Alcalde y yo platicamos de este asunto. Creo que es de agosto del año pasado, si yo mal no recuerdo, estas empresas fueron dadas de baja, ¿no? Del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso es lo que me dijo la secretaria Alcalde el día de ayer, porque yo hablé con ella y me mandó todo un reporte, de hecho lo traigo aquí en mi celular, todo un reporte del tema que ustedes habían denunciado sobre estas empresas. Mira, sí se tienen controles, pero nunca falta las personas abusivas, nunca falta quien quiera hacerse de dinero fácil y hacer las cosas mal hechas, pero inmediatamente se bajaron del programa y algunas otras también se han estado bajando del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo ayer le decía a la secretaria Alcalde, porque estuvimos platicando largamente de esto, yo ayer le decía a la secretaria Alcalde que es un programa maravilloso. Nosotros en Mesa de Justicia, por ejemplo, tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro, que hemos reclutado de las universidades de la carrera de Derecho y que nos han estado apoyando en la revisión de los expedientes y que han sido verdaderamente algunos de ellos brillantes, de verdad. ¿Perdón? Y se les ha contratado después con la posibilidad de quedarse incluso en la propia Secretaría de Gobernación. Hay otras empresas. Yo recuerdo, por ejemplo, creo que en algún momento Comex me comentó de que habrían sido tan empeñosos los Jóvenes Construyendo el Futuro y habrían estado tan comprometidos con su trabajo que se quedaron a trabajar ahí, porque el tema es precisa, y otras empresas, incluso Nestlé también me comentó, y otras empresas que han tenido esta oportunidad de tener Jóvenes Construyendo el Futuro y que una vez que son probados por estas empresas y si hacen bien su trabajo y si son efectivos, se les contrata y se quedan en estas empresas, lo cual me da un enorme gusto porque nunca hubiesen tenido una oportunidad como esa sí que se quedaran en las empresas, en las instituciones en donde prestan su servicio de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, es un programa de verdad que ha tenido mucho éxito. Lamentablemente, pues nunca faltan estos negritos en el arroz que se quieren aprovechar de circunstancias para su propio beneficio. Pero desde el agosto del año pasado, según me dijo Luisa, ya estaba dado de baja la empresa. ¿Se podrían poner mayores candados para evitar esta posibilidad de desvíos? Se tienen, pero nunca falta quien viola estas normativas y quien se aprovecha. Entonces hay que estar muy pendientes, pero sí se tienen inspectores, según me dijo la propia Luisa el día de ayer, y que se tienen controles efectivos, pero como te digo, nunca falta quien entra por un recóndito ahí, lugarcito para hacer las cosas no bien hechas. Secretaria, y en un segundo tema me gustaría saber si ya este equipo que anunció el día de ayer con funcionarios y funcionarias federales para intervenir en el caso de Mariana de Chiapas ya entró en contacto con las autoridades estatales. ¿Qué reporte tienen o qué respuesta obtuvieron después de que aquí se dijo que había irregularidades? Ya entraron en contacto, ya están allá, algunos de ellos incluso de la seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública, ya el día de ayer fueron para allá. También llevamos gente de la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, también InMujeres mandó una persona, se fue para allá también Fabiola Alanís y ya está el equipo allá trabajando
la respuesta es ya está el equipo trabajando y aparentemente el fiscal está dando toda la oportunidad también de apertura para revisar y para ver en qué podemos apoyar, respetando nuevamente las competencias, porque no podría ser de otra manera, pero respetando las competencias en qué podemos ayudar y apoyar en esta investigación. Por último, sobre este tema, ¿qué esperarían sobre la participación de este equipo? Y me gustaría también preguntar sobre el tema de justicia. Las leyes de amnistía a nivel estatal, si ha estado avanzando esta posibilidad después de que a nivel federal se publicó esta ley. Usted había hecho varios anuncios en meses anteriores o varias peticiones a los congresos estatales para que avanzaran en el mismo sentido. Si ya hay a nivel estatal avances sobre estas leyes estatales. Mira, Gracias. déjame y te platico. Primero, nuestro equipo es muy eficiente, muy capaz y altamente calificado. Entonces yo esperaría que el resultado fuera positivo porque sí son gente muy calificada. Fabiola es muy calificada, la que mandó Paulina es muy calificada, es el que es responsable de las mesas de justicia, ¿verdad? El director de mesas de justicia es una persona muy calificada. También mandaron gente de seguridad pública muy comprometida con el tema penal y muy conocedora del tema penal. Incluso esta misma persona estuvo ayudando en un caso de Durango, entonces ya fue para allá, ya fue para Chiapas. El último tema que tú me preguntabas sobre los congresos locales y la ley de amnistía. Mira, no todos han sacado su ley de amnistía, porque además, la verdad de las cosas, esta pandemia y este funcionamiento de los congresos, a veces a distancia, pues llevamos un año con la pandemia prácticamente. Y llevamos un año también en donde los tribunales, en donde las fiscalías, en donde los congresos locales, muchos de ellos pues trabajan a distancia o con sana distancia dentro del mismo congreso. Entonces ha habido una serie de complicaciones para la expedición de leyes, pero yo te aseguro que en el transcurso de esta semana o en la próxima estaré empujando que puedan realizarse y que puedan expedirse estas leyes por los congresos locales, sobre todo porque muchos de los delitos son precisamente del fuero común y corresponden a las entidades federativas, su avance en la ley de amnistía. Entonces, todo esto pues también es un tema que queremos que avance, pero vamos a procurar que la semana que entra darle otro empujón a los congresos estatales. 11 leyes. Y por último, la que está hasta atrás, la que traes tu bufanda. Gracias. De morado, como debe ser. Leticia Alcántara, de SPR Canal 14. Quisiera insistirle un poco, secretaria, sobre cuáles son las fortalezas de esta iniciativa preferente que se está presentando en materia eléctrica, para poder dejar en claro un poco más por qué es que se tiene que garantizar esto que usted mencionaba de tener la rectoría sobre el sector eléctrico. Mira, yo creo que el Estado en estos temas estratégicos y de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica, debe tener una rectoría muy clara sobre estos temas. Una rectoría no significa necesariamente que sea, ni mucho menos, porque además no lo es, porque hay una competencia, porque están las empresas privadas también involucradas en el sector, porque lo han dicho, es monopolio. No significa monopolio, significa rectoría. Y también yo quisiera ser muy clara, porque también me dijeron, es que es monopolio. Bueno, ayer ustedes vieron todas las, yo respeto y restricto a la libertad de expresión y obviamente al pensamiento de otras personas, pero yo digo, primero, no se está promoviendo el monopolio, no es un monopolio. ¿Por qué no es un monopolio? Porque está precisamente la iniciativa privada y las empresas privadas dentro de este sector, ya están, desde luego que ya están, pero
no es monopolio, es rectoría del Estado. Y en este momento la rectoría del Estado, que el presidente ha decidido que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad, y que esta rectoría del Estado nos proporciona a los mexicanos esta rectoría del Estado, esta empresa del Estado nos proporciona a los mexicanos la estabilidad, la continuidad y la confiabilidad en el sistema eléctrico. Esto es lo que se ha, o esta ley está encaminada a esto. Y yo quisiera mandar aquí una respuesta muy clara. No hay monopolio, hay participación privada, no hay monopolio, pero hay rectoría. Hay rectoría del Estado. Eso es lo que yo pudiera compartirles y decirles. Y que, por cierto, entre otras de las críticas, decían que yo no había asistido a la Secretaría de Gobernación en mucho tiempo. Es absolutamente falso. No he dejado de ir a la Secretaría de Gobernación desde que el señor presidente me nombró. Y no he dejado de ir a Bucareli todos los días. Y todos los días he estado ahí y afortunadamente yo no me he contagiado, no me he enfermado, ni siquiera de una gripa, porque tomo mucha vitamina C, vitamina D, omega 3, etcétera, etcétera. Bien, y el segundo tema que quería preguntarle, estamos ya por celebrar un aniversario más de la Constitución mexicana. ¿Cuál sería el balance que podría hacernos en torno a las iniciativas de ley y los decretos que se han presentado durante la presente administración? Bueno, aquí hay un tema muy interesante y qué bueno que lo planteas. Fíjate, muchas de estas reformas constitucionales y legales tenían que, digamos, aprobarse porque era el andamiaje jurídico, constitucional y legal de la Cuarta Transformación. Y la Cuarta Transformación se consolida así a través de políticas públicas, a través, como lo ha hecho el presidente, de voltear a ver a los más vulnerables, de justicia social, pero más allá de eso también se requiere un andamiaje constitucional y legal. Entonces, todo lo que se ha promovido y se ha presentado en estos 2 años al Congreso de la Unión, y tanto reformas constitucionales como reformas legales, pues han sido de verdad parte de lo que es la estructura, de lo que es el andamiaje jurídico constitucional para avanzar en la Cuarta Transformación. Y te voy a decir algo que es bien importante y bien interesante. En este andamiaje constitucional y legal a veces nos han acompañado todas las fuerzas políticas y han salido algunas reformas por unanimidad. Te pongo el ejemplo de la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, en donde fue unanimidad, bueno, un voto de una diputada, porque el otro día me reclamó, me dijo, no fue unanimidad, yo hice un voto en contra en la Cámara de Diputados, pero bueno, prácticamente unanimidad por parte del Congreso Federal, del Poder Revisor de la Constitución, del Constituyente Permanente y también de los 32 entidades federativas. Entonces, hemos avanzado en algunos, las reformas también a los artículos constitucionales, al 19 constitucional, en fin, han sido respaldadas por algunas fuerzas políticas. Entonces, creo que hemos avanzado. Este andamiaje constitucional y legal era indispensable para poder seguir y continuar con la Cuarta Transformación, que es precisamente el gobierno del presidente. Y con esto daríamos por terminada la conferencia de prensa. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana, aun cuando va a ser un poco más corta, porque tendremos que vamos a volar con el secretario de la Defensa y el almirante en helicóptero a Querétaro. Muchas gracias. ¿Perdón? No sé cómo sus médicos lo vayan a evaluar. Si puede estar, pues yo feliz de la vida que el presidente regrese aquí a las mañaneras, porque además le da un toque personal muy importante. Pero eso depende de sus médicos. Lo que sí puedo decirles es que yo mañana voy en su representación a Querétaro, a la conmemoración del 104 aniversario de la Constitución del 17, en el Teatro de la República. Muchas gracias.